Efecto mágico. Lanzo una iniciativa de política económica y social y creo igualdad inmediatamente. No, son procesos históricos. En los primeros años del chavismo se combinaron con tasas de encarcelamiento escandinavas. Es decir que, volviendo al argumento, los niveles de desigualdad y de injusticia social durante esos años eran los mismos niveles de injusticia y desigualdad social en las décadas precedentes, donde había una tasa de encarcelamiento del doble. Entonces, para entender ese nivel de encarcelamiento, la referencia a la causa profunda no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, fíjense, cuando esos niveles de injusticia y desigualdad descienden, el encarcelamiento crece. El argumento se vuelve contraintuitivo. Entonces es un argumento que no resiste el análisis detallado de la conexión causal. Esto implica una independencia de la política de esas causas profundas. Sí, implica que la política produce autónomamente dinámicas, procesos que producen giro punitivo. ¿Eso quiere decir que siempre es así? No, pero sí, que a veces es así. Y estos son muy buenos ejemplos. Esto implica reivindicar la exploración de la política como correa de transmisión, pero no solo como correa de transmisión, sino como fuente independiente de dinámicas penales. Entonces, así como yo creo que para pensar el giro punitivo en la Argentina a fines de los 90 o el giro punitivo en la Argentina hoy, tener en cuenta la crisis económica y su impacto social y cultural, que es crucial. Del mismo modo creo que en esos mismos casos es indispensable entender cómo una crisis económica y sus efectos culturales se traducen en procesos empíricos de toma de decisión que buscan impactar en los niveles de punitividad. Y creo que eso es tan así que a veces esos procesos empíricos tienen autonomía con respecto a lo que pasa en términos estructurales. Y estos son ejemplos de eso. Preguntas, comentarios, antes de ir a otro recreo. ¿También? Más o menos. ¿También, compañero? Sí, más o menos. Tiene sueño. Puede dormir más. Sí, claro. Eu acho que poderia ser falado dessas dinâmica. É que tu falou dessa dinâmica política, né? Enfim, né? Pra ter levado a essa situação. Mas tu acha que pode ser dito que essas forças políticas que incentivaram essas mudanças que tu colocou nesses países vieram de forças políticas neoliberais? Tipo, poderia fazer essa associação, talvez? De vuelta, no sé si te entendí. De vuelta. Assim, tu colocou a situação de que o giro punitivo se deu por conta de uma dinâmica política nesses países, né? A minha questão é, tu acha que dá para associar que essas mudanças políticas vieram por conta de pressões de grupos que teriam tido influência neoliberal? Claro. En un punto uno podría decir que sí, digamos, que la lucha política no tiene como principal protagonista, como único protagonista a las fuerzas oficialistas en los procesos políticos. No tiene como únicos protagonistas al presidente Correa y su alianza gubernamental, al presidente Chávez y su alianza gubernamental, sino que tiene otros protagonistas que en el juego de la democracia actualmente existente presionan, producen mensajes, generan acciones. Y no hay ninguna duda de que las oposiciones al chavismo y al correísmo cumplieron roles muy importantes en instalar el problema de la inseguridad frente al delito en el centro de la escena política y pública, e incluso en instalar la necesidad de responder con incremento de la punitividad a ese problema social. Entonces, en este sentido, uno podría pensar que hay actores que comparten formas de mirar neoliberales que juegan un rol en la producción de estas iniciativas. Ahora,
los actores que determinan las iniciativas, por tanto, determinan los resultados, no son esos actores, son estos. Son esos actores que no son nada neoliberales. Yo no estoy diciendo que sean actores que funcionen en el vacío, ningún actor político funciona en el vacío, ¿no? Pero sí creo que son actores que en algunos momentos determinados construyen mutaciones de sus propias orientaciones y de sus propias decisiones. Siempre en un contexto de lucha, en un juego, para decirlo en términos de Bourdieu, en el que hay otros actores que también juegan, no hay ninguna duda. Pero nunca pensaría que estos actores chavistas o correístas tenían una única alternativa, que era adoptar medidas de la colectividad. Y la mejor prueba de eso es cuando esos mismos actores adoptaron medidas en sentido contrario. O sea, cuando Chávez lanza la reforma policial o cuando Correa indulta a las mulas, nos muestra que otro mundo es posible. No para usar un cliché, pero nos muestra que otro mundo es posible, que nos muestra que es posible construir otro tipo de acción política en las sociedades contemporáneas sobre el poder castigado. Que no estamos fatal y necesariamente condenados a que todas las decisiones políticas que tome cualquier político, no importa cuál sea su orientación, sean siempre de instrumento de la política. Eso es falso. Todo lo que puede ser, todo lo que ha sido hecho puede ser deshecho. Y en coyunturas concretas donde los actores tienen fuerza política y han construido esa fuerza política y eso se transforma en importante para su identidad política, esos actores lanzan iniciativas que tienen un sentido diferente. La reforma policial en Venezuela es un ejemplo extraordinario al respecto. Aunque hoy esa reforma podemos considerarla fracasada, porque los sectores conservadores tomaron esa iniciativa y la conquistaron y la colonizaron, durante algunos años generó, verdaderamente tuvo un horizonte de posibilidades para transformar las prácticas policiales en Venezuela. Que es todavía mucho más intenso, quiero decir, que el ejemplo del indulto a las mulas, porque el indulto a las mulas es un acto de un día, ¿no? Indulto a las mulas, listo, ya está, las liberé, se acabó. La reforma policial requiere energía política sostenida durante un largo periodo de tiempo y luchar en múltiples frentes. Pero me parece que en ese sentido es un ejemplo todavía más importante, que nos muestra que es posible construir decisiones en estas alianzas de carácter distinto. No quiere decir que sea fácil. Entonces, yo lo que sí no creo es que, por tanto, sean decisiones y acciones producto de las fuerzas neoliberales. Yo creo que son decisiones y acciones producto de estas fuerzas neoliberales. Tampoco creo que sean, y esa sería otra alternativa interesante, por ejemplo, decir, en realidad, lo que le pasa a Correa es que él adopta esas decisiones desde 2010 en adelante porque no puede revertir el legado del neoliberalismo. ¿Entiendes? Sería otro elemento interesante para pensar estas cosas. Es decir, son alianzas y programas políticos que dijeron romper con el neoliberalismo. Tratan de hacerlo en distintas dimensiones. En el campo penal no pueden romper con el neoliberalismo. Lo intentan, Correa 2007-2009, y después no lo logran. Entonces, los patrones de funcionamiento de la penalidad que se inventaron durante la era neoliberal siguen funcionando y siguen produciendo resultados. A mí me parece que es un argumento que tiene plausibilidad, pero tiene problemas también. Cuando miramos la curva del encarcelamiento en Ecuador, durante los 90, el encarcelamiento en Ecuador son los años, bueno, de crisis económicas recurrentes en Ecuador, de gobiernos que adoptan las recetas del consenso de Washington sistemáticamente, y la pena de prisión, la tasa de encarcelamiento no llega al 100 cada 100.000 habitantes. Entonces no hay algo así como, digámoslo así, un pasto, camina, un surco, edificado antes y el que no te pueda salir. Yo creo que ese argumento, por ejemplo, es más interesante para pensar el caso argentino. Yo sí creo que el giro punitivo precedente a la experiencia kirchnerista le generó un surco a la alianza kirchnerista de la cual le costaba mucho trabajo salir. Pero no creo que sea válido para cualquier caso, para estos objetivos. Eso se lee. Aqui no Brasil existe uma memória de uma jurista que fala, no Brasil existe
existe uma jurista chamada Maria Lúcia Caram, que cunhou um conceito de esquerda punitiva, né? Inspirada certamente em Barata, enfim. Em relação à Venezuela, algum movimento popular de algum modo opôs-se a esse recrudescimento penal, punitivo? Algum movimento popular, algum extrato da esquerda, de algum modo opôs-se a essa... En todos estos movimientos políticos hubo actores adentro de estas alianzas políticas que lucharon contra la deriva punitiva. Y perdieron. Nada, como suele suceder en la vida política. La gente con la que yo hablaba en Ecuador en 2009 dejó de estar en el gobierno en 2010. Los echaron. Perdieron. Los echaron, se fueron. Hay distintas posibilidades. La gente con la que yo hablaba en Venezuela en 2008, 2009, en 2012, 2013 se fueron. Los echaron. Son actores que pierden en las batallas políticas y tratan de instalar determinadas retóricas y en un momento determinado viene Chávez y te dice que hay un único proletariado allá afuera, que el único lenguaje que entiende es el de la violencia y que trata de tirarle palos. Y ya está, se acabó. No puedes hacer más nada, tenés que ir, ¿qué vas a hacer? Hasta ahí llegó. Pero no diría que son movilizaciones populares, son más bien actores de la élite, actores más o menos privilegiados en esas alianzas gubernamentales. Son actores que tienen cuotas de poder, los que trataron de crear agendas alternativas y que fracasaron o perdieron. Eu pergunto isso até nesse sentido. Será que nenhum consultor político, Chávez, não teria sugerido para que ele fizesse um contraponto à Colômbia? Porque a Colômbia, de algum modo, constituiu-se em uma espécie de franquia de estratégias policizantes. Por exemplo, o PP, no caso do Rio de Janeiro, né? Nosso governador do Rio, viajou para a Colômbia, não para Bogotá, Medellín. Para inspirar-se, né, num projeto lá onde havia um teleférico, toda essa estratégia de controle da pobreza. Né? Será que não teria sido sugerido aos Chávez que não fizesse um contraponto não punitivo ao que havia na Colômbia, né? O plano Colômbia? No, creo que Colombia en la retórica de Chávez siempre fue una experiencia con la cual oponerse, pero por muchas razones que no tienen que ver con el problema de la seguridad frente al delito. El problema de la seguridad frente al delito nunca fue importante para la retórica de Chávez. Digamos, hasta el año 2009, 2010, donde empieza a cobrar importancia, de la mano del crecimiento del delito violento y de la mano de la instalación del problema en la agenda política. Sobre esse argumento dos venezuelanos que você simpatiza em parte, você não acha que é mais uma questão de ser um argumento incompleto e não errado? Porque o que os dados mostram é que a política é uma mediação importante da política criminal, né? Do encarceramento, do aumento da punitividade, etc. Isso mostra que ela é uma mediação importante e que ela é minimamente autônoma ali, ela tem uma autonomia, como você falou. Ela tem uma autonomia, mas isso significa necessariamente que não tem vinculação com a economia, com as relações de produção? Porque, então, às vezes, ou é uma mediação, e como que você concebe, então, essa autonomia? Porque ali, né, do jeito que tá, parece que só tinha alguns elementos... Yo soy post-marxista, para decirlo en términos. Soy post-marxista si entendemos por marxismo, si reducimos el marxismo a la dicotomía estructura-superestructura y las ideas de determinación, soy netamente post-marxista. Soy marxista de la lucha. Yo amo a Marx, al Marx de la lucha. No amo al Marx de la estructura. Ese Marx creo que quedó atrapado en la trampa de la economía política clásica. Imitó a los tipos que quería criticar. Y creó la idea de que existe algo que se llama estructura, que tiene una fundación de la vida humana, que genera una fundación de la vida humana y que es independiente de cualquier otro tipo de dinámica. Creó una especie de visualización de planos de la vida humana, ¿no? La economía versus otros planos que reifican la vida humana. Cuando los humanos producen, hablan, ¿no? Y el hablar excede a la producción y es indispensable para poder producir.
Entonces, yo en ese sentido soy post-marxista. Soy completa y absoluta y radicalmente post-marxista. O sea, en realidad siempre lo fui. Nunca creí en la dicotomía estructura-superestructura. Nunca pensé que ayudaba a pensar la vida social. Y tampoco pienso que ahora ayude a pensar la vida social. Entonces, creo que ciertamente lo que llamamos comúnmente economía, por la necesidad que tenemos, obviamente, de utilizar categorías que permitan analíticamente distinguir esferas de la vida humana en lo que observamos, produce obstáculos, límites a la capacidad de acción. Y por eso creo en que los hombres hacen la historia en circunstancias que no la eligen. Pero eso no quiere decir que determinen esas capacidades. Por tanto, no creo que los movimientos de la economía sean siempre una causa determinante de los movimientos de la política penal. Creo que los movimientos de la economía crean contextos en los que los actores toman decisiones y generan acciones que impactan en la penalidad. Pero por tanto no creo que siempre esos actores jueguen como mediadores, que es la expresión que voy a usar. La metáfora de la mediación es una metáfora que fue interesante en algún momento histórico de la sociología de la penalidad, justamente para atacar las versiones más rústicas de determinismo entre estructura y superestructura. Pero yo creo que hay que separarse a veces de esa noción. No siempre, creo que hay que separarse a veces de esa noción, porque hay escenarios en los cuales las crisis económicas o las mutaciones de la economía se acompañan de efectos inesperados en el campo penal. Entonces, pongamos un ejemplo concreto. Hoy en España hay menos tasa de encarcelamiento que en el 2010. España no dejó de ser una economía posfordista, España, ¿no? Y experimentó una crisis económica dramática. Tal vez la crisis internacional del 2008 generó en España un impacto muy importante como probablemente en ninguna otra economía de la zona del euro. Y tenemos hoy menos presos que hace 10 años, muchos menos, un 33% menos. La tasa de encarcelamiento en España desde Franco en adelante creció sin parar. La curva es parecida a la de Brasil. Cuando miramos la curva de Brasil desde los 90 en adelante y la curva española desde los 70 en adelante es así. Hasta el 2010. En 2010 es así. Entonces, la teorización sobre las crisis económicas y la penalidad que se forjó en los años 70 y 80, inspirada en la tradición marxista e inspirada fuertemente en el Marx de la estructura, más que en el Marx de la lucha, construyó una idea bastante mecánica de que a crisis económicas se le corresponde incremento de la punitividad. Hoy somos testigos de ejemplos concretos, de procesos empíricos concretos donde la crisis económica no genera más punitividad. Y para comprenderlo, eso requiere algo más que la autonomía o la mediación de la política, sino que requiere algo más que la idea de mediación de la política. Requiere reconocer que eso que llamo política, siempre en términos muy vagos y amplios, el espacio de las luchas es el espacio que construye la determinación de la penalidad. Y tiene autonomía con respecto a lo que pasa en la economía en algunos momentos. En otros momentos no. Entonces, esta forma de afirmar, lo que parece medio de sentido común, en algunos momentos sí, en algunos momentos no, es muy importante, terriblemente importante. Quiere decir que nuestras afirmaciones de carácter general deben ser revisadas con respecto a los casos concretos para determinar en qué medida son útiles o no para comprender esos casos concretos. Pero entonces, mi posición particular, ¿no? Y escribimos un libro que se llama The Political Economy of Punishment Today, ¿no? Es que la tradición de la economía política del castigo tiene muchísimo que ofrecer a la sociología del castigo contemporáneo cuando rescata la dimensión de la lucha y no tiene nada que ofrecer cuando rescata la dimensión de la estructura. Esa es, en síntesis, muy sintética la posición. Quando o senhor fez a associação entre política e o giro punitivo, houve foco muito grande no papel do legislativo e do executivo. E aí a minha dúvida que surgiu é onde está o judiciário? Será que o judiciário está aqui num ponto cego? E aí a minha preocupação com duas questões variadas. Num judiciário que muitas vezes se apresenta como um ator neutro e nós sabemos claramente que não é, que é politizado.
Mas num segundo momento, nós podemos estar diante de um judiciário que não adere ao programa do executivo, ou que pode apresentar algum nível de resistência ao programa do executivo ou do legislativo. Como que isso fica? E em relação ao Equador e a Venezuela, há muitos questionamentos sobre a independência e imparcialidade do judiciário, tanto no Equador quanto com a Venezuela, com casos concretos bem fortes. Essa ausência de independência e imparcialidade, talvez nesses casos que você apresentou, será que eles poderiam explicar talvez o judiciário invisível ou oculto? Mas se a gente pensar em trabalhar com uma ideia de um judiciário independente, imparcial, mas ainda assim politizado, onde que o judiciário fica nessa parte do giro político? Gracias, es muy buena el punto, la pregunta en general. En mi trabajo sobre Argentina, yo he trabajado mucho sobre decisiones judiciales. ¿Se acuerdan que los indicadores estadísticos que producía ayer tenían que ver con sentencias condenatorias? Son decisiones judiciales. Justamente para revelar a través de ese indicador estadístico los cambios en el comportamiento del Poder Judicial, de los jueces, en particular en la determinación de las penas. Ese tipo de exploración para los casos de Venezuela y Ecuador yo no la pude construir, porque nunca pude acceder a esos datos. Y los investigadores con los que he trabajado, tanto en Ecuador como en Venezuela, tampoco lo han logrado. No quiero decir que sea imposible, quiero decir que hasta ahora no hemos logrado construir una fuente de información que nos permitiría mirar las oscilaciones de las decisiones de los jueces en términos de incremento o descenso de la punitividad, para ver si acompañan o no estos giros que en la política se toman. Entonces este sería un buen camino para tratar de pensar eso. Yo, para el caso argentino, vuelvo a ser el caso argentino, que es el caso donde me siento más capacitado de ofrecer una respuesta sobre eso. En la Argentina el proceso de politización de la designación de funcionarios judiciales, tanto jueces como fiscales, es radical. Es decir, un juez o un fiscal accede a ser juez o fiscal a partir de presentarse al concurso, haber hecho un buen desempeño en ese concurso y ser elegido en una terna integrada por 3 personas como vencedores de ese concurso. Pero luego la decisión de quién es juez o quién es fiscal la toma el titular del Poder Ejecutivo federal o provincial, que puede elegir entre esos 3 a quien quiera, y esa decisión es inmotivada, no tiene que decir por qué lo elige. Decide a quién elige y luego esa designación tiene que ser aprobada por el Parlamento. Para lo cual, luego de que el Poder Ejecutivo tomó la decisión de enviar tu pliego, como se dice en la Argentina, se inaugura otro juego político, que tu pliego tiene que ser aprobado. Entonces, por tanto, hay que convencer a los diputados y a los senadores de aprobar tu pliego. Entonces, el proceso es tremendamente politizado. Para poder ser juez o fiscal en la Argentina, tenés que haber sobrevivido a toda una serie de luchas políticas y vos tenés que haber hecho política. No hay nadie que sea designado como juez o fiscal en la Argentina sin haber hecho política. Eso quiere decir sin llamar por teléfono, tomar café, tomar whisky, visitar gente, hablar con los amigos de los amigos, etc. No hay forma de que alguien sea juez o defensor o fiscal en la Argentina sin eso. Esto hace que el Poder Judicial en la Argentina tenga un altísimo nivel de permeabilidad a los climas políticos. Entonces, las retóricas que la política produce y las iniciativas legales, por ejemplo, que la política produce, son muy importantes en sí mismas, pero también son importantes porque crean climas políticos. Cuando, por ejemplo, en la Argentina, en los distintos momentos en los que se desenvolvió un lenguaje de la mano dura y se volvió un lenguaje muy importante en la esfera de la política, ese lenguaje constantemente contenía mensajes hacia el Poder Judicial. Porque los políticos constantemente criticaban a jueces que habían tomado decisiones consideradas blandas con el delito. Les reclamaban a esos jueces ser duros con el delito. Es por eso que, por ejemplo, a fines de los 90 en Argentina nacieron los primeros procesos administrativos de destitución de jueces por ser blandos con el delito, promovidos por la política, porque la destitución de jueces también está altamente politizada. Entonces,
se transformó en ser blando con un delito en una causa de destitución. Liberar condicionalmente a alguien que luego comete un delito. Entonces ese juez se transformaba en un blanco de ciertos sectores de la política para tratar de removerlo de su cargo de juez, porque había cometido un delito quien había sido liberado condicionalmente. Esto pasó en pocos casos en Argentina efectivamente. O sea, no hay muchos casos de jueces removidos por esas decisiones, pero los hay. Especialmente en la provincia de Buenos Aires, que es, como decía, nuestro estado de Sao Paulo, es un estado muy importante. Pero sí funcionó como una amenaza constante desde el mundo de la política profesional hacia los jueces. Y por tanto, en los climas políticos generados por las olas de populismo penal, los jueces penales en la Argentina incrementan los niveles de severidad de un modo alucinante. Porque son jueces terriblemente permeables al lenguaje de la política. Esto se ve, por ejemplo, también en trabajos más cualitativos sobre decisiones judiciales, no solo en los indicadores estadísticos sobre sentencias, sino en trabajos más cualitativos sobre decisiones de prisión preventiva. Cuando tenemos que entender cómo funciona el proceso de determinación de una prisión preventiva en un proceso penal en la Argentina, uno de los descubrimientos de los pocos investigadores que han hecho investigación cualitativa en Argentina sobre estas dinámicas, haciendo observaciones de audiencias en las que se determina la prisión preventiva, y yo he hecho eso he hecho una investigación en ese sentido en el año 2016 y 2017, es que los fiscales usan como argumento para justificar la prisión preventiva la conmoción social, la alarma social que el caso ha producido, que no es un argumento legal, y está de hecho, sería un argumento que el juez debería rechazar en la audiencia, es decir, no, bueno, esa no es una justificación para una prisión preventiva. Pero sin embargo es bastante recurrente su utilización por parte de los fiscales. Y entonces impactan en la toma de decisión. Esos argumentos sobre la conmoción y la alarma social crecen en climas políticos en los que hay ondas de populismo penal. ¿Se entiende? La apelación a la conmoción social por parte de los fiscales para justificar la prisión preventiva crece. Y crecen las decisiones judiciales de imponer prisión preventiva. Entonces, tenemos un poder judicial permeable a las influencias de la política, porque su proceso de designación y de remoción están muy politizados, pero porque son además jueces que leen climas políticos, son lectores de climas políticos y toman decisiones en función de esos climas. Por ejemplo, en Argentina hoy tenemos varios funcionarios políticos del gobierno anterior acusados de corrupción en procesos penales. Antes de 2015 no teníamos a nadie. Bueno, teníamos un par de casos, pero muy pequeños, ¿sí? Pequeños aislados. ¿Eso por qué es? Porque recién ahora sabemos que hay casos de corrupción en el gobierno anterior. No, porque se leen los climas políticos. Entonces hay jueces que activan investigaciones que antes no se hubieran activado porque afectaban al gobierno que estaba en ese momento en una situación de fuerza. Entonces hoy es como golpear a un caído, ¿no? Alguien que ya está caído vas y lo golpeás. Tiene una serie de posibilidades, brinda una serie de posibilidades y además crea empatía en el elenco gubernamental contemporáneo. Y los jueces quieren crear empatía con los gobiernos. Entonces, un tipo de poder judicial terriblemente permeable a las influencias de la política y terriblemente permeable a las evoluciones de los climas políticos y culturales. Para el caso de Ecuador y Venezuela yo diría que eso es exactamente igual, pero es una intuición, yo no hice investigación para poder decirlo en sentido estricto, pero no hay ninguna duda de que tanto el proceso de designación como de remoción de jueces y fiscales están altamente politizados en los dos lugares. Y no hay ninguna duda que en las experiencias post-neoliberales la designación de fiscales y jueces tuvo como un criterio fundamental la afinidad con la alianza política. Lo que también es cierto que como son alianzas políticas que cambiaron mucho a lo largo del tiempo, esas afinidades que en algún momento tenían esos jueces o fiscales después pueden haber desaparecido. Y es bastante frecuente ver eso en sectores del judicial, del judiciario, de todos los lugares. Entonces creo que allí hay también un alto nivel de permeabilidad a los climas políticos y culturales. Pero creo que hay que hacer más investigación para poder afirmarlo tajantemente.
pero creo que es algo bastante parecido a lo que pasa en la Argentina.